En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Traumática, pero llena de aprendizajes. Ansiedad. Irrealidad. Duelo. Seguir luchando. Readaptación. Conciencia. Transformación. Locura. Reflexión. La resistencia femenina. Pues yo no recuerdo cómo sentirme que de golpe y porrazo nos habíamos metido en una película de ciencia ficción. Fue una sensación rara, es decir, no me lo podía creer, era de incredulidad. ¿Cómo nos van a dejar encerrados a toda la población en casa? Imposible. Yo no recuerdo ni siquiera mucha preocupación al principio porque yo realmente estaba convencida de que iba a ser una cosa cortísima. Ese primer momento fue para mí un caos absoluto. Fue un caos porque de pronto dices ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Tienes mucha impotencia porque no sabes qué hacer para salir adelante y para tratar a tus pacientes que ves que se están muriendo y no puedes hacer nada porque es una cosa que estaba totalmente desconocida para nosotros en ese momento. Pues el principio fue de miedo y de incertidumbre, de mucho miedo, de no saber si nos podíamos haber contagiado, de intentar recordar qué habíamos hecho las semanas antes y si nos habíamos puesto como en peligro o no. Mi marido tiene discapacidad y entonces ver que tal vez las personas que nos ayudan en casa, los asistentes personales de mi marido no iban a poder llegar y cómo íbamos a hacer. En los primeros momentos era absolutamente desolador, incluso solamente ir hasta el trabajo. Y algo que provocaba miedo. O sea, yo dentro del contexto de trabajo había una situación totalmente nueva y abordable, pero recuerdo como horroroso eso, el trayecto y lo desolador de pasar por esas calles, por todos los negocios cerrados. Yo me acuerdo que la primera semana yo estaba estudiando inglés para ver si podía cambiar a otro trabajo de menos horas y demás dentro de la empresa, y se cambió también a hacerlo online. Y ese fin de semana, el sábado por la mañana, la primera pregunta del profesor es ¿qué tal tu semana, Nora? Me puse a llorar. Y hemos estado 15 días sin luz durante la pandemia con los niños en casa, necesitan estar conectados a la red eléctrica para poder seguir las clases virtuales. Y el simple hecho de estar 24 horas metidos en casa sin poder salir de casa y no tener luz, eso es agotador. No podíamos salir a reivindicar, no podíamos salir a gritar nuestros derechos. Y sí que recuerdo sobre todo al principio una situación de indefensión total. Vas a tener que salir adelante y nadie nos había enseñado cómo era este nuevo método de enseñanza-aprendizaje todo online, con lo importante que es en educación el contacto físico, la empatía, y de repente ver a todos en pantallas pues fue muy difícil. Pues a mí me pilló en mi casa, que yo vivo en San Martín de Valdeiglesias, y me pilló sola con mis 2 perros, entonces mucha soledad. Desde luego, lo primero que eché de menos fue el contacto con la gente. Yo estaba completamente sola y estuve completamente sola pues, todo el confinamiento. Entré en el confinamiento como hombre y salí sabiendo que empezaba mi transición. Y lo que más eché en falta fue quizá lo que en el día a día menos valoras, que es poder salir, poder encontrarte con gente y poder comunicarte y expresarte y moverte, ¿no? Lo primero que sentí que había perdido era el poder ver a mis padres, porque yo he vivido muchos años fuera de España y hace 2 años volví para estar más tiempo con ellos. Entonces fue como de repente, esto viene a quitarte para lo que has vuelto, has retornado. A mí los nietos es lo más, claro. Entonces lo de estar 2 meses sin verlos
Es que no sabía cómo iba a reaccionar. Yo decía, el día que los pueda ver, no sé si voy a llorar, si los voy a estrujar, si... Bueno, necesitaba verlos, claro. Para mí eso me alimenta, lo de ver a mis nietos. También yo creo que lo que más eché en falta es, como cuidadora constante, que eres como madre, ¿no? ¿Quién cuida a la cuidadora? Me cambió mucho la mirada y la mentalidad con la que afrontaba el día a día. De, por ejemplo, esos cuidados en el hogar más invisibilizados. Entonces, cuando todo esto empieza, mi casa se convierte en 2 oficinas y un colegio. Pero sí es verdad que al salir del confinamiento escuchas historias de terror, de cómo otras mujeres lo han vivido, tanto mujeres que estaban solas, criando, como mujeres que el papel de sus parejas es únicamente profesional, ¿no? Decían, es que vivía con una persona que solo trabajaba. Pues yo creo que es interesante cómo de alguna forma hay ciertas labores o ciertas formas de ser o características que se asocian mucho a lo femenino y que acaban siendo relegadas hacia las mujeres, como el tema del cuidado, de estar apoyando, de ser más sensible, de sostenimiento, que creo que han sido muy infravalorados y que se están poniendo en boga, que al final es lo más necesario. O sea, en el fondo, ante todas las circunstancias, ha venido y eso ha sido lo que ha primado. Sí que me da mucha la sensación de como esa hipocresía de infravalorar siempre eso y fomentar lo que es la competitividad, el individualismo y esas cosas que se asocian a una masculinidad preponderante, y sin embargo en las situaciones de crisis o así, de lo que se ha tirado es de esas cosas que se han despreciado siempre como de lo débil y de lo femenino. Hemos aprendido que la conciliación no existe, y yo creo que lo que tenemos que aprender es que ahora mismo, incluso con el teletrabajo, no estamos conciliando. Hay historias de madres que se ponían a trabajar a las 11 de la noche cuando acostaban a sus hijos. Lo que he visto es a mis compañeras, a mis amigas, sufrir porque tenían que trabajar con el niño en los brazos, con trabajar más horas para sacar el trabajo. Y yo, por mucho que intento encontrar el efecto positivo de no me traslado a ningún lado, creo que no concilia en absoluto. Y además ahora que ya estoy trabajando de 8 de la mañana a 3, es que llego y no me da tiempo ni a comer. Y de pronto enlazo 3-4 reuniones y llega un momento en que digo, ¿dónde está la vida? Me ha hecho mucho pensar cuál es la opresión justamente que sufrimos las mujeres. Y me ha hecho ser muy consciente de toda la opresión que sufrimos en el día a día, que antes no era para nada consciente porque no me paraba a pensarla. Y también otra de las cosas que creo que tiene que cambiar es en revalorizar todos los trabajos que están relacionados con los cuidados, que antes estaban invisibilizados, que la pandemia los ha visibilizado y que ahora tenemos que ponerlos en el mapa, de alguna manera. Yo pienso que en este año realmente todo el mundo hemos sufrido mucho, pero las mujeres mucho más. Yo me planteo todas esas mujeres de muy poco poder adquisitivo que van a trabajar por las casas, se han quedado sin trabajo la mayoría, porque no las hemos querido que vengan a nuestras casas y hemos querido, estábamos dentro, no las pagábamos. Pues mujeres con hijos que no iban al colegio, estaban encerrados y que tampoco tenían capacidad de tener un ordenador, de tener... Es decir, la mujer ha sufrido mucho más, me parece, a pesar de que todos hemos sufrido, no lo niego, pero que la mujer ha sido mucho más afectada por el COVID que el resto. La lacra socioeconómica que empezó, que continúa y que va a seguir siendo una bola es lo que nos hace ver que la desigualdad existe. Eso es un hecho. Este miércoles se ha presentado el informe El Estado de la Pobreza España 2020, realizado por EAP en España. La organización ha señalado que no se han logrado los objetivos planteados para este año, así como revela que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Mujeres que forman parte de minorías y que trabajan en la industria de servicio fueron las más afectadas. Las mujeres representan más del 70% de los empleados en los sectores de la salud y la educación. Pero esta misma crisis sanitaria las está expulsando también de la fuerza laboral. Gran parte de las mujeres que han perdido su trabajo durante la pandemia no han vuelto a encontrar otro empleo. Pero las mujeres no solo enfrentan la pérdida de su sustento, sino su autonomía económica, y con ello enfrentan riesgos como la violencia en el hogar.
Al inicio de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para el alto el fuego de todos los tipos de violencia, incluida la dirigida contra las mujeres. La otra plaga del coronavirus es el incremento de casos de violencia contra la mujer. El contagio, el miedo a enfermar o perder el trabajo son las principales causas de estrés. La llegada del coronavirus ha hecho que 9 de cada 10 españoles duerma peor, esté más triste y sienta más ansiedad y angustia. Lo sufren sobre todo las mujeres. Toca hablar de otra brecha que también está abriendo la pandemia. Así lo ponen de manifiesto diferentes estudios: confinamiento, teletrabajo, cuidados familiares. El rendimiento científico de las mujeres se han visto mermado frente al de los hombres. Los efectos del COVID-19 en el mercado laboral amplían la brecha salarial de las mujeres. Así lo ha puesto de manifiesto el sindicato CESIF a través de un informe sobre diferencias en el empleo entre mujeres y hombres, coincidiendo con el Día Internacional de la Igualdad Salarial.